puedes apagar la luz, si deseas, y gloria a su santo nombre. Yo tengo que, esta todavía no funciona. Ok. Ese no es el Chapulín Colorado, ese soy yo. No sé, que me tengo que bajar el volumen al teléfono. La vez pasada se interrumpió todo. Ok. Si pudiéramos empezar esta vez con algo diferente. De todo lo que aprendimos con la vida de José, ¿qué fue lo que más nos impactó? Alguien, un par de personas. Que lloró 7 veces. ¿Qué? Lloró siete veces. Lloró 7 veces. Amén. Y que eso, dijimos, o se compagina con las 7 áreas de sufrimiento de nuestro Señor, porque cuando la gente utiliza el término los 7 lugares donde Yeshua derramó su sangre, o sea, pareciera que fue que agarró un pichel y hizo así, no, o sea, cada punto es un área de sufrimiento. ¿Ve? Entonces, que cada una de esas áreas reivindica en cierta manera nuestra relación, una área de la vida del ser humano para con Dios. ¿Qué otra cosa alguien más tiene? La similitud con Yeshua y... Amén. Es decir, él era una sombra profética de lo que iba a hacer Yeshua. Y en una de esas cosas que es bien interesantísimas, que pues siempre lo observé, no sé si usted lo hizo anteriormente, de venir a Raíces Hebreas, es que cuando el Señor nace y encima de eso, ¿verdad?, la profecía o los rabinos desde la antigüedad, los maestros decían de que iba a ser la salvación, el enviado, el emisario de Dios, el Mesías de Dios, pero hijo de José. ¿Y cómo se llamaba el papá adoptivo de Yeshua? Y lo miramos cuando se burlan del Señor, cuando Él lee del libro del Sefer, el rollo de Isaías, y pronuncia: el Espíritu de Dios está sobre mí, y dice la profecía, y en este día, ante sus ojos se ha cumplido esta profecía, y se burlan de Él. Y dicen, ¿y no es este el hijo de José? Ni aún repitiendo con sus propias palabras, les cae el 20, como decimos. Llegan a la conclusión, llegan al entendimiento, sí, es el hijo de José. Recuerda que la profecía dice que va a ser, o sea, la profecía no escrita en la palabra, pero el entendimiento profético de los maestros es que el Mesías iba a ser primeramente el sufrido, el hijo de José. Una última observación. El asegurarse del corazón de sus hermanos. Amén. Y aquí hay una reciprocidad, porque cuando miramos el hermano, los hermanos lo rechazan, lo venden, lo mandan a las naciones. ¿Por qué? Desconfiaban de José. Les caía mal que José los informara. En su forma de ver, nos está mal informando, nos está poniendo en mal contra papá. Pero realmente lo que estaba haciendo es informar del comportamiento de ellos. Todas las numerologías. Y, o sea, todas las conexiones de los números. Por ejemplo, 20 años o 22 años estuvo desconectado él. Y ese número 2 tiene mucha significancia. No vamos a entrar en muchos detalles de eso, pero conecta la separación de los dos. Por ejemplo, los hijos de Isaac, ¿cuántos son? Son 2. Se habla después de 2 Mesías, que realmente se ha malinterpretado de que son 2 personajes diferentes, en 2 tiempos diferentes, pero es realmente 2 manifestaciones diferentes, pero es la misma persona. ¿Okay? Entonces, en eso es parte de la numerología, pero la primera parte, como decía, los hermanos no confían en el hermano menor. Lo detestan. Y ahora de regreso, ahora el hermano no desconfía de ellos porque los tiene que poner a prueba para ver si su corazón ha cambiado o si ellos han hecho algún mal contra su padre y su hermano.
Entonces es un punto profético donde actualmente nosotros estamos viendo, muchos cristianos están viendo, a ver, les estamos demostrando amor a los hermanos judíos, a ver si ahora nos aceptan un poco. Pero entonces también los hermanos judíos están tanteando y diciendo, a ver si nos aman y nos entienden un poco para dejar de estarnos llamando asesinos de Yeshua. ¿Están entendiendo? Es un punto profético donde está el cara a cara en estos momentos y estamos empezando a entrar y a construir ese puente de ambos lados. Y es importante porque es necesario. Y dentro de ese construir van a haber esos roces, porque no se ha purificado todavía el camino. Porque estamos hablando todavía, de parte más de nosotros, el idioma equivocado. Por eso es que tenemos que entrar a entender las palabras desde el punto de vista hebreo. Pastor, ¿por qué usted empieza esto de esta manera? Porque tenemos que conectar que todo ese sufrimiento, todo este padecimiento que después observamos, lloró José, lloraba papá porque sufría en no tener a su hijo, el elegido, porque él sabía que él era un hijo especial. Y después los hermanos llorando, porque ahora el virrey les está pidiendo que les traiga al hermano y sabe que pueden matar al papá. Entonces es un sufrimiento de todo el mundo. Cuando uno de nosotros se duele, dice, cuando una parte del cuerpo se duele, todo el cuerpo se duele en conjunto. Nos deja saber que el pueblo judío, desde el principio, del establecimiento, la cultura tiene que ser comunitaria. Somos una nación. El pueblo hebreo tiene que ser, el pueblo israelita tiene que ser una sola nación. No podemos pensar a mi manera, tenemos que procurar unirnos con el pueblo de Dios, porque pasamos a ser parte de ellos en Yeshua. Y una parte es lo que decía, hace entonces sentido lo que enseñaba Shaul, Rabbi Shaul, ¿qué decía? Una parte del cuerpo no puede rechazar a la otra porque todos necesitamos. La rama que no servía para nada es cortada de un árbol que no servía para nada y es puesta donde estaban las otras ramas del árbol que frutal. Y en esa inyección, en esa conexión, ambas cosas pasan a ser fructíferas. Nos necesitamos. Entonces, ¿por qué entonces tanto sufrimiento? He aquí, en esta parasha, la enseñanza de cómo Dios planeaba cambiar todas estas cosas. Entonces, Shemot significa nombres. Todos nosotros ya dominamos eso. Tradicionalmente se le llama Éxodo. Esta parasha es posiblemente dentro del plan de Dios, explica muchas cosas. Todas traen una enseñanza profunda. Los sabios judíos, hay una enseñanza tan profunda, hermano, que digo, Dios mío, cómo nos extirparon, nos quitaron, nos robaron este cofre de información. Entonces vamos a estar leyendo Shemot, Éxodo de 1.1 al 6.1, tal vez no vamos a cubrir todo. Esto es nada más la parte superficial. El miércoles vamos a cubrir más. Pero vamos a ver un poco de Isaías, del 27.6 al 29.13, no lo vamos a leer todo, pero vamos a hacer énfasis en estos versos. Y después hay varias Geburot HaShaliach, los hechos de los emisarios o los apóstoles, 7.17 al 35, Primera de Corintios 14, 18.25 y Matitiahu, que es Mateo 2.1.12. Entonces, Shemot, antes de eso, vamos a regresar un poquito acá. Vamos a leer la palabra, vamos a hacer la bendición. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Rey del universo, dador de la Torá. Bendito eres tú, Señor. Y serás bendito para siempre. Santo eres tú, Yahweh, que nos buscaste entre todas las naciones y nos entregaste tu sabiduría llamada Torá.
Bendito eres tú, Señor Yahweh, Rey del universo, dador de la Torah. Señor, bendecimos también las palabras de la Haftarah y también del Brit Hadashah, Padre Santo. Bendito eres tú, Señor Yahweh, Rey del universo, que nos diste las palabras de la Haftarah, de los profetas y también de la Brit Hadashah. Y nos diste con los mandamientos nuevos en el Brit Hadashah. Nos diste a Yeshua, nuestro Salvador. Gracias, Señor. Gracias, bendito eres tú, Señor Yahweh, dador de Yeshua, la Torah viviente y el Brit Hadashah. Amén. Vamos a leer. En el 1:1, estos son los nombres de Bené Israel, que entraron a Misraim, Egipto, con Jacob. Cada uno entró con su familia: Rubén, Simeón, Leví, Yehuda, Isaacar, Zabulón, Benjamín, Dan, Neftali, Gad, Asher. Todas las personas que le nacieron a Jacob fueron 70, y Joseph estaba en Misraim, Egipto, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Y los Bené Israel fructificaron. Digan conmigo, fructificaron. Eso es un llamado. Nosotros tenemos que fructificar. Los hijos de Israel tenemos que fructificar donde quiera que caigamos, como Joseph, caemos parados. Amén. No por accidente de la vida. No porque simplemente nos dio la gana o nos esforzamos. No. Debe de ser nuestra cultura de reino, que donde quiera que caigamos seamos fructíferos, porque de esa manera estamos demostrando nuestra parte del pacto, y Dios va a permitir abrir las puertas mientras el esfuerzo esté ahí. Entonces ahora, dice, y los Bené Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo. Y se llenó de ellos Eretz, la tierra, no la Eretz Israel, ¿verdad? O la tierra santa, sino la tierra de Egipto. Entre tanto se levantó sobre Misraim un nuevo rey que no conocía a Joseph, y dijo a su pueblo: he aquí, el pueblo de los Bené Israel son mayor y más fuertes que nosotros. Este es un estadista, este es el rey, ese es el líder de este pueblo, y prácticamente lo que hace es insertar una gran duda y temor en el pueblo. Y con esa duda y temor establece, el deseo de buscar cómo solucionar este problema. Ahora pues, miren lo que dice: seamos sabios, ingeniemos, pensemos, maquinemos, deliberemos ideas para con él, para que no se multiplique. Y acontezca que, viendo guerra, él también se una a nuestros enemigos y pelee contra nosotros y se vaya de Eretz, de la tierra. Entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas. Y edificaron para el faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Pero cuando más los oprimían, tanto más se multiplicaban y crecían, de manera que los egipcios temían a los Bené Israel. Y los egipcios hicieron servir a los hijos de Israel con dureza, y amargaron sus vidas, con dura servidumbre en hacer barro y ladrillos, y en toda labor de campo y en todo su servicio, el cual los obligaban con rigor. Y habló el rey de Misraim, de Egipto, a las parteras de las hebreas, una de las cuales se llamaba Cifra y la otra Fua. Y les dijo: cuando asistáis a las hebreas en sus partos y veáis el sexo, si es hijo, es decir, varón, matadlo, y si es hija, entonces que viva. Pero las parteras temieron a Elohim y no hicieron como les mandó el rey de Misraim, sino que preservaron la vida de los niños. Observaron la ley de la vida, que la vida es preciosa.
Nadie tiene derecho a quitársela a nadie. Dios es el que da vida. Dios es el que quita. Y el rey de Misraim, Egipto, hizo llamar a las parteras y les dijo, ¿por qué habéis hecho esto? ¿Por qué habéis desobedecido mis órdenes? En otras palabras, que habéis preservado la vida de los niños. Y las parteras respondieron a Faraón, porque las mujeres hebreas no son como las egipcias, pues son robustas y dan a luz, ahí dice ahora en esta versión, antes que la partera venga a ellas. La palabra or es luz. Y el Elohim hizo bien a las parteras y el pueblo se multiplicó y se fortaleció de gran manera. Amén. Gloria a Dios. Ahí hay bastante para empezar a ver y investigar por qué Dios, de cierta manera, aparenta traer a un pueblo para que después de ser crecido sea subyugado. Esa es una pregunta que muchas personas se hacen. Nosotros conocemos a nuestro Dios, sabemos que hay un propósito detrás de esto. Y que lo que es obvio es que hay un plan, hay un master plan. Primeramente, Dios pudo perfectamente erradicar la hambruna, simplemente aumentando la prosperidad y la bendición de la tierra, que cayera lluvia, que cayera, ¿cómo se dice? Bendición de los cielos, porque Él dice que si nosotros cumplimos, desde el principio Él es el mismo ayer, hoy y siempre. Dice la palabra, ¿verdad?, de que si nosotros obedecemos las palabras que están escritas en este libro, el Señor dice que va a asegurarse que nos llueva. Y cuando nos llueve, bendice la tierra entonces da su fruto, ¿verdad? Entonces ahora, aunque eso no estaba necesariamente escrito desde un principio de esa manera, el Señor estableció un pacto de paz con el ser humano. ¿Qué es lo que pasaba en Israel? O todavía no se llamaba Israel. ¿Qué es lo que pasaba en la tierra santa en ese momento? ¿Qué es lo que estaba pasando, hermano? ¿Por qué había tanta hambruna? Hubo hambruna en el tiempo de Abraham. Hubo hambruna en el tiempo de Isaac. Ahora también hay hambruna en el tiempo de Jacob. ¿Qué es lo que está pasando? Lo que pasa es que en esa tierra había pecado. Y acuérdense que el Señor dice bien claramente de que Él se lleva al pueblo y se lo dice a Abraham en el capítulo 12. Y creo que es 12:15. Cuando se le explica y le dice, en 400 años tu pueblo va a ser, tu descendencia va a ser sometida por una nación y van a servir ahí 400 años. Pero después yo los voy a sacar con gran poderío. Y van a salir con bendiciones de ahí. ¿Ves? Pero entonces, ¿por qué desde un principio el Señor hace esta profecía? Y porque aparentemente es que Él da este aviso y después como que se excluye de la ecuación y toda esta situación está pasando. Luego escuchamos al Señor, por cuestión de tiempo no estoy llegando a las escrituras, pero ustedes lo han leído, que dice de que todavía no los regresa Él a la tierra de Canaán porque no ha subido la abominación del amorreo. Es decir, que hay un tiempo que Él está esperando que se sazone la maldad de esta área de la tierra para poder traer e insertar el producto de cambio, el agente de cambio que es su nueva nación Israel. Entonces hay un propósito detrás de todo esto. Ahora, por el pecado que habían dentro de todas estas naciones, es que vienen estas hambrunas, porque significa que hay hambre de palabra de Dios, hambre más que todo de justicia de Dios. Cuando hay maldiciones que se sobrevienen sobre los pueblos, es porque hay injusticia, porque hay falta de verdad, porque hay falta de hombres que estén sazonados en buscar hacer el bien. Entonces, en Shemot, a veces algunas personas lo pronuncian Shemoth o Shemos.
Shemot es la sidra o parachá número 13 del ciclo de estudio anual de Torah, pero es la sidra o parachá número 1 en el libro de Shemot. Es decir, es la número 13, y que hubieron 12 en Génesis. La sidra se extiende desde Éxodo 1:1-6:1 y relata la historia de los israelitas y sus padecimientos en la tierra de Misraim, el desarrollo de este pueblo esclavizado y su salida de su vituperio. Shemot narra el nacimiento y rescate de un bebé llamado Moisés, su adopción por el mismo imperio que lo mandó a matar. Su adopción por el mismo imperio que lo mandó a matar. Aquí Dios está trabajando con una especie de confrontamientos, hermanos. Es decir, el pueblo lo manda a matar. El faraón los manda a matar y es el pueblo que ejecuta, o los militares del pueblo son los que ejecutan esta búsqueda de matar a los niños. Y de repente es adoptado por el mismo pueblo que lo manda a matar. La mano de Dios está ahí. La voluntad de Dios está ahí porque es un encontronamiento de raciocinio. El crecimiento y desarrollo de un príncipe israelita adoptado, vuelto egipcio, fíjense bien, que después se vuelve de regreso, ¿verdad? Se vuelve a ser perseguido por la casa real. Lo adoptan y después es perseguido por la misma casa que lo adopta. Volvemos al encontronazo. ¿Cuál era el propósito entonces de que él creciera en esa casa? Que él se convirtiera en el líder, que él adquiriera la capacitación necesaria para levantarse como no como un héroe, como un líder que podía llevar al triunfo a ese pueblo. Que él conociera el sistema interno, cómo operaba Egipto para poder trabajar los mecanismos, para poder dirigirse al rey, para que el rey no lo matara en la primera vez que él se presenta y le dice, mi Dios, que dejes ir a mi pueblo. ¿Por qué? Porque él creció en esa casa. Entonces hay una dinámica o una mecánica, es la palabra, que está tras bastidores, que está detrás de las cortinas, que a veces leemos la historia, pero no nos indagamos por qué es que Dios está haciendo todas estas cosas de esta manera. Primeramente, Dios es supremo. Dios es supremo. Y Él puede manifestar su voluntad y puede mandar a hacer y puede, ¿me entiendes?, quitar y poner reyes, como dice su palabra, pero la cuestión es acá, que el libre albedrío del hombre tiene que estar en juego también. Porque entonces el juego, él pasaría a ser un tirano, un Dios que está mangoneando y nos está usando como marionetas. Y eso no es Dios, eso no es Yahweh. Yahweh es un Dios reverente de su propia palabra. Lo que Él dice, Él la respeta. Y si Él dijo, el hombre va a tener libre albedrío, y este es el dominio de Él, se llama la tierra, Él no va a hacer nada para cambiar, trastornar o corromper esos valores que Él nos dio o esa autoridad que Él nos dio. Entonces ahora dice, entonces Él ahora es perseguido, su exilio, su transformación de un noble egipcio que va de regreso a sus raíces hebreas. Va de regreso a sus raíces hebreas. Pero en ese momento no se llamaban judíos, se llamaba el pueblo hebreo. Entonces, después de haber sido capacitado, 40 años le dura. ¿Quién sabe cuántas estrategias estuvo? Y esto lo estoy dando como mi opinión, porque tenemos que tratar de penetrar cómo pues estaría pensando Moisés mientras está sentado observando a los corderos, a los rebaños de su suegro. Que esta visión, misión que él sentía, sabía que no la podía hacer solo, pero al mismo tiempo no dejó de estar incandescente en su corazón, que no se apagaba, que era un deseo contundente, permanente, persistente de regresar a traer salvación a su pueblo. A veces nos pasa eso con nuestras metas. A veces nos pasa a nosotros con nuestros hijos que los queremos ver salir adelante. Nuestra visión personal de las metas que queremos alcanzar. Todo se vuelve, digamos, una fijación. Hay fijaciones que son buenas, pero no todo lo excesivo pasa a ser bueno.
viendo su corazón y el deseo de regresar y salvar a su pueblo, Dios se le aparece y se le manifiesta. Moshe se encuentra con el Dios de sus ancestros y de ser un simple pastor ahora, cuidador de ovejas ajenas, es llamado a convertirse en Moshe, el extraído o el entregado por las aguas que ha sido ungido para salvar. La palabra Moshe, lo mencioné una vez, es de donde viene la palabra Moshiach. Entonces es el primer ungido. Los rabinos están de acuerdo que posiblemente Moshe es un acrónimo, no acróstico, pero es una recopilación de siglas, de nombres, de un nombre específico que escogen la primera sigla de cada palabra y se convierte en Moshe. Eso es lo que los sabios discuten. Pero que su nombre originalmente posiblemente no era Moshe, nada más, sino que es, como le digo, ese acrónimo. Creo que la palabra en español es acrónimo. Si cometo ese error, me disculpo. Entonces, es importante entender esto. ¿Por qué empieza el libro de Éxodo mencionando nombres? Por eso es que se llama los nombres, porque habla de muchos nombres, no solamente menciona a los hijos de Israel nuevamente, que se habían mencionado en el capítulo 46 de Génesis, pero ahora nada más menciona a los hijos, no menciona a los descendientes de ellos, a los nietos de Jacob, no los menciona, solamente a los hijos. ¿Por qué? Entonces los sabios están de acuerdo de que es porque Dios tiene mucho interés en resaltar lo que para Él es precioso, lo que para Él es importante. Entonces ahora el segundo libro de la Torá se llama Éxodo, pero viene del griego. Esa palabra Éxodo es griega, no es judía, ¿okay? O hebrea, que significa, ¿verdad? Ex, fuera, y odos, o dos, camino, o sea, fuera en el camino o fuera sobre el camino. Proviene de la traducción griega rabínica nombrada Sefer Yetziat Mitzrayim, que literalmente significa el libro de la salida de Egipto. De ahí es donde viene la palabra Éxodo y de ahí es donde se toman y ponen el nombre en la versión española. Pero el libro original en la Biblia judía es Shemot, nombres, porque se revelan muchos nombres, incluyendo el nombre, sobre todo nombre Yahweh, que es prácticamente, ¿verdad? El nombre sobre todo es Yeshua. Yahweh se revela a Moisés en este libro. En la Biblia judía, el Tanakh, el nombre es Sefer Shemot. El título significa nombre y simplemente sigue una antigua fórmula de nombrar un libro por la primera o primeras palabras con significancia que capten el contenido de la narrativa. De la misma fórmula derivan los nombres de los parashot, ya lo hemos explicado eso muchas veces, o las porciones, que es las primeras letras o las palabras que dice la paracha o la paracha, entonces se nombra la porción. Shemot enlista los nombres de los descendientes de Jacob que bajaron a residir a Egipto cuando Joseph mandó invitar a su padre a venir a Misraim. Shemot Éxodos comienza exactamente donde Bereshit dejó la historia. Ahora, Ve'elech Shemot, ahí me disculpan la escritura, ahí, esos son los nombres. Vamos a recordar un par de cositas, hermanos. Recordemos que el proceso del galut o exilio comienza en el momento que Jacob y su familia, los 70, descienden a Egipto, pero es la muerte del patriarca que oficializa el sufrimiento. Ya eso lo vimos en la porción pasada. Pero es hasta el momento, como lo dice los primeros versos acá, en el verso 6 del primer capítulo de Shemot, de Éxodo, dice, y murió Joseph y todos sus hermanos y toda aquella generación. Inmediatamente que se mueren los primeros descendientes de Jacob que llegaron, es cuando se levanta una nueva dinastía, una nueva casa faraónica,
y empiezan a crear los problemas, porque ninguno de los que estaban vivos, que eran tal vez funcionarios en el gobierno, gente reconocida de esta gente, ya no queda su voz activa para decir, ¿no te acuerdas de Joseph? Que hizo esto por ustedes. Entonces, cuando ya esas voces se callan, pero los nietos, los bisnietos, los tataranietos han olvidado, porque ya se han mezclado con la cultura de Egipto, han dejado de tener voz, porque ahora sienten miedo, porque imagínense, es lo mismo como lo que pasa hoy en día. Peer pressure, la presión social. Van a decir que somos traidores de Egipto si establecemos el patrón de que nuestro Dios nos ha seguido. Entonces empezaron a mezclar la cultura y empezaron a dejar de tener una voz activa. Y vamos a ver cómo es que los sabios miran esto. Aunque en esencia los 12 hijos o tribus crecen se transforman en una gran multitud, y su progreso es grandioso. El mero hecho de estar fuera de la Tierra Santa es evidencia de su galut o sufrimiento. Cuando nosotros nos arrancan de nuestra familia, nos arrancamos de nuestra familia para venir a un país el cual no conocíamos, sufrimos. No significa que estábamos en una peor situación social, pero ese arranque causa muchos conflictos internos, emocionales, espirituales. Y obviamente el reempezar en un lugar donde no tienes empleo, no tienes modus vivendi, no tienes modo de vida, cómo mantenerte, entonces es difícil, porque tienes que empezar de cero. Tienes que establecer, como decíamos anteriormente, antes que empezáramos, ¿verdad? Que en esta sociedad no te mire como una persona que viene a crear problemas. Entonces empezamos de cero, empezamos de menos, mejor dicho, porque tenemos que establecer esa confianza, ese rapport, dicen en inglés, esa convivencia que se desarrolle en un elemento de confianza. Trabajar todas estas cosas dura tiempo. Y el levante a veces es difícil. Hay muchas personas que no lo sufren porque tal vez traen sus dineritos, se establecen, pagan sus abogados, rapidito se pueden levantar, pero la mayor parte de la gente viene buscando un nuevo comienzo. Valga la redundancia, un nuevo comienzo. La injusticia del desprecio y la deshonra de los celos de un nuevo Pharaoh. Interesante que la palabra es Pharaoh, faraón. ¿Ok? O casa o dinastía. Es alguien nuevo que se levanta. Esforno, que es uno de los sabios judíos, dice, nota y comenta que aunque el pasaje de Éxodo, Shemot, enlista a los nombres por segunda vez, pues en Génesis 46:8 la Torah lo menciona, incluyendo a sus nietos, en este listado se incluyen nada más a los hijos de Jacob, como a manera de un contexto de resistencia hacia la asimilación de la atmósfera corrupta de Misraim, preservando la integridad o la moral de la grandeza espiritual de la familia de Jacob. Sus hijos eran aptos para la tarea, dicen los sabios. Estaban aptos, mantuvieron la batuta, mantuvieron la pureza de lo que ellos trajeron de Misraim. ¿Ok? Pues mantuvieron ese estándar. La esclavitud comienza con la muerte de esa generación de los primeros 70. Yo he visto comentarios, he leído, hermanos, que dicen que realmente el galut, el exilio, empieza cuando deja Jacob la tierra. Otros comentaristas que dicen que no, que realmente fue cuando fue vendido José a los ismaelitas y fue llevado a Egipto. ¿Por qué? Porque la voz de Dios que había sido elegido para ese momento, no estamos diciendo que Jacob no tenía peso, porque él ya estaba viejo, pero era uno de los patriarcas, el tercer patriarca, el que recibió la responsabilidad de crear esa nación, de dar a luz, traer a luz a esos hijos. Pero el elegido que lo iba a reemplazar a él fue
contradictoriamente vendido por sus propios hermanos y echado afuera. Entonces ahí es donde empieza el galut, porque la tierra inmediatamente se manifiesta a los pocos años la maldición de la sequía. Entonces yo tiendo a aceptar ambos conceptos porque ambos tienen peso y raciocinio, o sea, tienen entendimiento espiritual, consecuencias espirituales que puedo ver bien claramente. Entonces, no sé si usted lo ve, pero es a la muerte de estos primeros 70 que empieza el vituperio del galut espiritual, porque ya no hay voces que puedan testificar ante el parlamento egipcio de que ellos representan una generación que trajo beneficio a la tierra de Egipto. ¿Estamos entendiendo? Entonces, lo que nos deja saber, en otras palabras, lo que podemos extraer de esto es que nuestra voz es importante durante el periodo que Dios te ha dado para vivir sobre esta tierra. Si nosotros no hablamos, dice que va a levantar piedras. ¿Estamos entendiendo? Este poema, Ana algo, se me va ahorita el apellido, perdón. Pero en los servicios funerales, a veces yo uso, no todo el tiempo, de vez en cuando, uso este poema, lo llevo y lo relato, se llama ¿cómo es que se dice? El dash en español. Se dice el guión, gracias, el guión. ¿Ok? Entonces, se llama el guión. Y lo que dice el poema es que todos nosotros tenemos una fecha de nacimiento y una fecha de muerte. Y está puesta con su nombre en la lápida y dice, aquí yace fulanita o fulanito de tal, naciendo tal fecha, guión, tal fecha significa que murió en esa fecha. Es decir, no dice nació y murió, dice, esta es la fecha de empiezo y esta es la fecha donde terminó su vida. El guión es lo que tú viviste. Entonces dice el poema que nos aseguremos de que ese guión lo viva bien, que yo lo viva bien. En este aspecto nos deja saber esta enseñanza de que mientras estamos vivos y tengamos el ruaj, que ha sido no solamente soplado de vida sobre nosotros, pero el ruaj de Yahweh, que vino a través de aceptar a su Mesías. Él nos enseñó, Mesías, al aceptar a Jesús predicado, Él nos lleva al Padre, nos enseñó quién Yahweh es. Porque dice bien claramente, nadie va al Padre si no es por mí. Yo soy la puerta. Bien importante. Mientras estemos con aliento de vida, utilicemos que nuestro guión, nuestra vida sea completa. ¿Cómo? Manifestando lo que Yahweh desea de nosotros. Dios repite nombres de personas, eventos en la Torah cuando algo representa importancia para Hashem. Esa generación son comparadas con el sol. Fíjense bien la comparación que hace este sabio. ¿Puedes centrar un poquito, hijo, por favor? Gloria a Dios. Dice, son comparados con el sol, siendo Jacob, ¿verdad? El sol y las 12 tribus, las 12 constelaciones, ya que muchas estrellas forman una constelación y mucha gente forma una tribu. Esto lo dijo Gur Aryeh. Cuando el sol está rigiendo, no se ven las estrellas, hermanos. Cuando está el sol, cuando estaba Jacob, entonces la atención es para Jacob, él es el que está rigiendo. ¿Ok? Pero dice, al caer el sol, es decir, morir Jacob, le toca brillar a las estrellas, a ellas. Los ancestros tribales adquirieron gran importancia mientras su luz y raíces estuvieron vigentes. Eso lo dice Rabbi Jacob Kamenetsky. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Nosotros tenemos una luz. A veces tenemos, cuando una persona de importancia, nuestros maestros, nuestros pastores, nuestros líderes mueren. Entonces a veces la gente dice,
¿quién va a agarrar la batuta? Entonces es cuando todos tenemos que salir adelante y empezar a brillar con lo que hemos aprendido, con lo que hemos recibido, o sea, valorar lo que este previo hizo y mantener vigente esa antorcha encendida. Y eso es lo que hicieron estos hombres. Esta es la comparación que está haciendo. ¿Qué tan importante es utilizar las herramientas? Los kilim. Kilim es una palabra que significa herramientas, los artefactos que se utilizaban en el templo, las herramientas santas, los kilim hakadosh, los kilim en el templo. Ellos recibieron instrumentario espiritual que mantuvieron viva para la gloria del Padre que los enseñó, los instruyó, y de sus patriarcas, abuelos y bisabuelos, pero últimamente para la gloria del Dios que les dio la existencia. En estudios modernos comprobados por estadísticas se nos enseña, y esto yo estoy seguro que ustedes lo han escuchado más de alguna vez, que se toma, ¿verdad? Se nos enseña que se toma una sola década o una sola generación, que es aproximadamente 15 años, para que una generación se desconecte de su raíz por asimilación. Nos pasa con nuestros hijos. Nosotros venimos puros de nuestros países y ya para los 15 años nuestros hijos nos están diciendo, es que papi, usted va a agarrar la onda. O si no entre ellos, entre los hermanos, que mi mami, tú sabes que es bien anticuada. Ellos ven como allá, como nuestros países. Pero acá es diferente, en América. En los Estados Unidos es diferente, más moderna la cosa. Y por ahí han ido, y ahora la cultura está tan afectada que realmente necesita respiración artificial para resucitarla. Se está muriendo y no quiere aceptar que se está muriendo. Al comenzar esa escritura dicen, estos son los hijos que vienen. El original, dicen, ¿verdad?, los estudiosos, que dice que vienen, no es que vinieron. Porque eso nos deja la enseñanza que está en, ¿cómo se dice?, en infinitivo, que vienen. Porque nos deja la lección, que analicemos que nosotros somos los que vienen ahora. Que está continua la invitación, que mantengamos la torcha encendida. La que leemos dice que vinieron en presente. Perdón, esta dice que vienen, como les digo, pero dice que vinieron en pasado, pero debe ser en presente. Se interpreta que este movimiento o ocasión tiene implicaciones de una nueva era, etapa, comienzo en el plan de Dios. Nosotros somos el plan activo de esta nueva etapa, que es durante el periodo de nuestras vidas. Cada generación es una nueva etapa. Es decir, nació Jacob, esa era la etapa que le llegó a él, a sus manos. Cuando él murió, se terminó. Llegó a su término, su voz. Entonces tenemos que impactar a cuantas vidas necesitan ser impactadas por lo que hemos recibido. Esto es poderoso porque es transformador, hermanos. Es transformador. Notar que Dios lo sabe todo, hermanos. Dios lo sabe todo. Él profetizó a Abraham sobre este vituperio de esclavitud acerca de su pueblo 400 años antes. Capítulo 12. ¿Sabía Hashem que su pueblo sería influenciado? Es decir, que se iban a mezclar culturalmente con la gente de Egipto. Claro que sí. Claro que sí, lo sabe todo. Entonces, Dios empujó al pueblo a ser afectado. Es posible que Dios tenía un plan debajo de la cobija de que un plan malo. No, Dios es perfecto, es santo, es puro. Pero la explicación es que no, la esclavitud es la consecuencia de las generaciones del pueblo que se olvidaron del Elohim de Abraham, de Isaac y Jacob. Se olvidaron de hacer la voluntad del Dios que le presentaron sus abuelos, sus bisabuelos y sus tatarabuelos. Se olvidaron y empezaron a actuar como la generación de Egipto con las cosas paganas. Entonces, ¿qué dice?
Dios es soberano y está en control, pero las decisiones son nuestras, hermanos. La humanidad tiene libre albedrío. Nadie lo puede forzar a hacer usted lo que no quiere, excepto que usted sea convencido, en este caso por el Ruach HaKodesh, a que busque la voluntad de Dios. Y la influencia de una gran nación, ¿verdad? La influencia de una gran nación, como lo era Egipto, que tenía conocimientos y ciencias, industrias, ingeniería, tecnología, eran estas cosas necesarias para hacer de un pueblo sencillo pastoril un reino creciente y admirable en su futuro. ¿Y por qué Dios mejor no les metió un poder y les metió toda esa información? Porque Dios no puede intervenir de esa manera. Vuelvo y repito, no somos monigotes, no somos robots, somos seres con libre albedrío. Eso es importante. Su libre albedrío es el regalo, después de Yeshua, su salvación, el regalo más lindo que tenemos nosotros los seres humanos. Porque lo podemos ejecutar, lo podemos accionar. ¿Me entienden? Por voluntad propia, es decir, que buscamos a Dios por amor. ¿Me entiendes? Porque lo amamos, lo reconocemos, lo entendemos y apreciamos la filosofía de vida que Él nos da. La santidad de vida que Él nos provoca a través de la santificación de sus mandamientos. Entonces ahora, los aspectos paganos y morales, etcétera, tenían que haber sido depurados por los líderes tribales, es decir, por todos los representantes de cada una de las casas tribales, de las tribus de Israel. ¿Pero qué pasó? Pero ante la gran prosperidad, el amor al dinero, el amor desordenado hacia las cosas del dinero, el culto a las riquezas, a Mamón. ¿Ok? Fue uno. Fue la causa de su ascenso social y después la imposición de la esclavitud causaron el declive de la moralidad del pueblo hebreo. ¿Por qué? Porque cuando tú eres esclavo, tú eres obligado a hacer cosas que no quieres. ¿Se puede imaginar? Esto es, póngale el sello. Porque historias de pueblos esclavizados hay. ¿Cuántas mujeres fueron violadas? Fueron tomadas a fuerza. Ah, pastor, ¿de dónde saca usted eso? Agua. Simple, la Biblia. No se le robaron a la esposa, el faraón se le robó la esposa a Abraham. Sea que le dijo que era hermana, sea que le haya dicho que era esposa. Esa era una actitud. No respetaban la propiedad ajena, el derecho ajeno. ¿Me está entendiendo? O sea, de que imagínense siendo esclavos bajo rudimentarias exigencias. ¿Cuántas mujeres fueron violadas? ¿Cuántas veces tal vez por eso mismo de tratar de experimentar un poquito de libertad, muchas de estas mujeres fueron llevadas a fiestas, a orgías, a cosas por el estilo y fueron violentadas o fueron contaminadas a algún tipo de cultura grotesca y así sucesivamente con los hombres? Entonces fueron forzados a cometer muchas faltas. Y de ahí la inclinación a las cosas del paganismo y de la idolatría. Algunos comentaristas comparan el número 70 de los hijos de Israel, que fíjense bien esto, que emigraron a Egipto con las 70 naciones que se crearon en la dispersión de Babel. ¿Cómo es eso? Bueno, aquí está el contraste, que de un mundo más puro, en el tiempo de Babel, se corrompieron en sus pensamientos y acciones, provocando una dispersión forzada. ¿Por quién la forzó? Dios la forzó, por desobedecer el primer mandamiento de poblar la tierra. Ellos dijeron, no, nos vamos a agrupar aquí en una ciudad, vamos a quedarnos acá, no vamos a irnos por toda la tierra, porque es el mandato de Dios. Expársanse, llenen la tierra de hijos, que multiplíquense. Pero ellos, no, vamos a quedarnos en esta ciudad. Es más, vamos a construir una torre gigante y vamos a llegar al cielo para contender con Dios. Entonces Dios de una manera forzada, los obliga. ¿Cómo? Creando 70 lenguajes, porque eso es lo que justifica
que hayan 70 naciones. Eso es lo que dicen los sabios. Que de esa torre, de esa falta de comunicación, de esa Babel, confusión. Eso es lo que significa Babel. Confusión. Se confundieron, no podían comunicarse unos con los otros. Entonces empezaron a encontrar de que unos cuantos hablaban de esto mismo, otros cuantos hablaban de esto mismo, y se dispersaron en 70 naciones alrededor del mundo. Entonces, de esa dispersión forzada, miramos y comparamos, ¿verdad? Que Israel y sus hijos descienden a Misraim, tierra de limitaciones, tierra pagana, tierra donde había esclavitud y paganismo, provocados por el mismo hombre, ¿verdad? Provocados porque había hambre, de comida en la tierra de la Tierra Santa, provocados porque no había palabra de Dios, porque, como dije anteriormente, el elegido para traer esa palabra, para traer la bendición, para poder desarrollar esa bendición, fue extirpado de la Tierra Santa y fue mandado, vendido a Misraim. Entonces, de Egipto son sacados para convertirse en el pueblo del Eterno. ¿Cuál es el plan entonces mayor de Dios detrás de las cortinas del tiempo? Voy a ver si me están entendiendo. Fueron forzados por la creación de diferentes idiomas y se tuvieron que dispersarse y se convirtieron en 70 naciones. Ahora 70 miembros de la familia de Jacob bajan a Misraim, a un lugar corrupto, donde van a ser zarandeados emocional, espiritualmente, físicamente por 400 años. Y al salir de ahí, como una nación de Dios, ahora ellos, convertidos en esa nación, son insertados en un mundo que ya está corrompido, pero es para que tengan el impacto de ser la luz del mundo. Muchos dirán, se quedaron cortos, porque realmente el pueblo judío no ha ido por todo el mundo evangelizando. Pero no, hermanos, no se quedaron cortos, porque ellos fueron fieles al mandato de mantener la palabra. La documentaron, la sufrieron azotes, persecución. Muchos reinos vinieron, se apoderaron de sus tierras, mandaron sobre ellos, pero mantuvieron ellos la pureza de la palabra, de la cual usted y yo todavía estamos disfrutando. Amén. Y de esta manera nos inyectaron la luz de Dios. ¿Me está entendiendo? Amén. Que a veces parece de que lo que ellos han hecho es mínimo. De un punto de vista superficial, pero de un punto de vista profundo. El trabajo del sacrificio de Dios se metió por todas las naciones. Y podemos reclamar que lo hizo toda la iglesia. ¿Podría haber hecho ese trabajo la iglesia sin la palabra de Dios? Lo dudo. Porque es la palabra de Dios la que trae la fe. Es la palabra de Dios que se escucha, que hace la fe dentro de tu espíritu. Pero es la fe vivida la que transforma el mundo. Amén. Gloria a su santo nombre. Denle un aplauso al Señor, aleluya. Un aplauso a Israel, aleluya. Entonces ahora vemos, voy a volver a leer este punto, si me lo permiten, cuál es el plan mayor de Dios tras las cortinas del tiempo. Reivindicar las naciones al insertar al pueblo primogénito, como le llama a Israel, mi primogénito Israel, de Hashem, a la plataforma mundial para servirle de de lumbrera, de luz a las naciones. Yeshua dijo a su pueblo, o a Israel su pueblo, en el Sermón del Monte: ustedes son la luz del mundo. Una ciudad, Jerusalén, a esa ciudad se está refiriendo. ¿Y de dónde es que salió el conocimiento? De Jerusalén, ¿verdad? Situada sobre un monte, Sión. ¿Ok? No se puede ocultar. Hermanos, nosotros no podemos ocultar el trabajo monumental que ha hecho el Mesías el Mesías viviendo en las naciones a través de la palabra que nos heredó el pueblo de Israel, porque sí es palabra de Dios, pero ellos fueron los que la documentaron y la protegieron. Entonces, miren lo que dice, vamos a ir resumiendo, porque es nada más tocando la superficie de Shemot. Pero murieron
Joseph, como leímos, todos sus hermanos y toda aquella generación, pero los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron. Llegaron a ser numerosos y fuertes. Esa palabra fuerte establece esencia. No es fortaleza porque ellos no tenían un ejército dentro de una nación. Eso sería invasión. Es lo que quieren hacer. Cultos como los que escuchamos hoy en día, ¿verdad? De una religión que nosotros sabemos cuál es, que quieren establecer sus propias leyes dentro de las leyes de un país. ¿Qué cosa es eso? Eso se llama bien claramente. La gente le quiere poner otros nombres porque quieren ser políticamente correctos, pero eso es una invasión. Es una traición al Estado. Es treason. Tratar de hacer una ley dentro de las leyes de la tierra, de las leyes de esa nación, de esa república. Es un treason, dicen en inglés. Es traición. Entonces, pero ellos eran fuertes, significa esencia, conocimiento, eran gente establecida, en extremo. Mira cómo la Torah los pone. Llegaron siendo pastores que cuidaban ganado. Y salieron de ahí con un conocimiento extremo, porque todo eso que aprendieron no se perdió con la esclavitud. De ahí es donde salen los artesanos que construyeron todas las obras hermosas que Dios le enseñó a Moisés en los diagramas del cielo, los diseños del cielo. De ahí es donde salieron la creatividad. Y dice, yo he levantado hombres que están dotados, que son maestros de obra. Así de que, entre tanto, un nuevo rey egipcio se levantó, más abajo en verde, y este no conocía a Joseph. Y dijo a su pueblo, dice, mirad, dispensen los malos deletreos ahí, el pueblo de los hijos de Israel es más numeroso y fuerte que nosotros. Nuevamente lo repite, por verbatim, es decir, que la información que nos está dando la Torah es consistente. La perspectiva de cómo lo está viendo Dios y la perspectiva de cómo el pueblo de Israel lo está viendo. Es decir, que verdaderamente te está confirmando que lo que dice Dios no es porque simplemente lo dice Dios, sino que hasta el enemigo lo está confirmando. Bien contundente. Entonces, la envidia y el celo es el temor disfrazado. Hermano, ellos miraron la grandeza del pueblo de Israel. Y ha pasado toda la vida. Ellos están, miren, donen, abajo de la mesa nunca hacen pompas que la congregación judía tal donó para levantar un hospital, todo calladito. Pero ellos donan miles y millones de dólares a través de todo el mundo a funciones sociales, especialmente con personas necesitadas. Y eso es importante, pero es la envidia y los celos. Cuando miran esa fortaleza económica, es que mueve a la gente a los celos, porque yo no puedo alcanzarlo. ¿Por qué yo no? Porque no sigues las leyes de Yahweh. Porque no estás enfocado en cumplir los requisitos para poder llegar al éxito. Y la gente se enoja y ahí mismo empieza el espíritu antisemita. La envidia y los celos es el temor disfrazado, el elemento de división y deshonra que termina en destrucción. ¿Por qué? Porque la deshonra lo que trata es tratar de moverle el tapete a la otra persona porque está en éxito, y entonces para yo insertarme en esa posición es usurpación, es competencia. Vamos a la última parte. Shifra y Púa. Diga, Shifra y Púa. Es interesante. Amén. Porque los rabinos hablan del Hashgaha o Hashgaha. Lo puse en pronunciación como se escribe en inglés y como se escribe la pronunciación en español. Hablamos de que Dios está en control. Que Dios está en control. Usted está sufriendo, Dios está en control. Usted tiene retos, Dios está en control. Sus hijos le desobedecen y usted quisiera que ellos hicieran lo que usted quiere que ellos hagan, Dios está en control.
el gobierno no está haciendo lo que debe y usted se siente afectado, Dios está en control. Entonces, esta parte es interesante. Vamos a ir nuevamente para repetirlo. Ya vamos a terminar. Y dice, Santo el Señor. Ok, 15, capítulo 1, verso 15. Y habló el rey de Misraim a las parteras de las hebreas. Fíjese bien. ¿Por qué? Porque él habló anteriormente y dijo, tenemos que ser inteligentes. Tenemos que ser sabios. ¿Qué significa esa palabra? Que tenemos que diseñar un plan de cómo parar la reproducción de esta gente, cómo truncar ese crecimiento. ¿Y cómo fueron? Donde las mismas parteras del mismo pueblo que están tratando de destruir. Óigame. Sí, es cierto, hay gente, decimos en mi país, mata mamá. Hay gente que traiciona a su propia familia. Hay gente que puede venderse por unos cuantos billetes. Claro que las hay. Pero ¿qué billete le iban a ofrecer a los esclavos? ¿Qué riqueza le iban a ofrecer a los esclavos? ¿Un plato de frijoles más? No. Tal vez un poco mejorar sus condiciones de vida. Tal vez. Pero fueron donde las parteras las que se encargaban de sacar, de ayudar a dar el parto a estas mujeres israelitas. Y entonces les dijeron, una de las cuales de estas parteras se llamaba Cifra y la otra Fua, como lo ponen acá, Fua. Y les dijo, cuando asistáis a los hebreos en sus partos y veáis el sexo, si es macho, matadlo, y si es hembra, entonces que viva. Vamos a ver un poquito de esto porque... Ok, vamos para atrás. La mamá de Moisés se llamaba Jocabet. Y su hermana se llamaba Miriam. Cuando el edicto del faraón surge de que van a matar a todos los niños, o mejor dicho, que andan buscando los recién nacidos para matarlos, las que se encargan de diseminar el conocimiento de este edicto son las mismas parteras. ¿Me está entendiendo? Ellas son las que reciben el mensaje en la corte del rey. Y ellas son automáticamente las que comparten la información de inteligencia y se propaga por todo el campamento o por todo Goshen. Cierto tiempo después que la suma el faraón, como lo leímos, para preguntarle, pedirle cuentas y que le den el informe, él ya sabe de que ellas no han cumplido con esta orden. Entonces, ellas le dicen lo que pasa es que usted tiene que entender que estas mujeres son bien fuertes. Ellas pueden parir rápido a sus hijos. En otras palabras, no se los esconden. Ellas no esperan que nosotros lleguemos y para el tiempo que nosotros... Eso es lo que está leyendo usted entre las líneas. Al momento que nosotros llegamos, no llegamos a asistir. Por lo tanto, no podemos tomar acción en el edicto que usted nos ha dado. Eso es lo que están diciendo ellas. En otras palabras, que las mujeres no necesitaban de sus servicios porque ya parían antes de que ellas pudieran ofrecer el servicio. Entonces, otra de las cosas interesantes es que algunos de los sabios dicen, Hazal, los sabios dicen de que posiblemente Jacobet era la misma, una de las parteras, que era Shifra, y que Púa era la hija, Miriam. No voy a contender con ese pensamiento, voy a estudiarlo más, pero la verdad es que es un poco controversial. Muchos no están tampoco de acuerdo esta conexión. ¿Me explico? Muchos no aceptan esto, pero está esa controversia.
vamos a ver qué significa Shifra. Prácticamente lo que significa es hermosa, beautiful. Eso es lo que significa hermosa, bella, Shifra. Pua, hay 3 versiones del nombre Pua, pero un par no son, digamos, de mucho efecto. Pua realmente significa boca. Boca. ¿Quién fue la que llevó la canasta calafateada que llevaba a su hermano y se aseguró de observar que llegaba a las manos de la hija del faraón? ¿Fue quién? Miriam. Ok. Entonces muchos dicen que esa era Púa. Ok. Porque ella fue la que también fue donde la hija del faraón y le dijo, oh, yo conozco a una persona que te pueda ayudar con amamantar a este niño y criártelo mientras, una vez que ella dice, lo voy a adoptar. Oh, sí, pues está muy bien, por favor, llámala. Y hizo la conexión. ¿Por qué? Boca. Volviendo al punto que mientras tu existencia, esta era una jovencita, ¿ok? Era una jovencita que se decidió a ir en medio de una posible muerte, la más pequeña en su familia, ¿verdad? No la más pequeña, pero la jovencita en la familia, la hermana mayorcita, y va en medio de las aguas llevándola, asegurándose que sea dirigido al lugar, porque yo le aseguro que la balsita necesitaba, la teiva necesitaba ser llevada, o que alguien moviera las aguas, la empujara. Porque es la acción que ella no tenía una acción de observadora, ella tenía una acción activa en el proceso. No solamente eso, cuando llega la mujer y recibe y saca al niño de las aguas, ella inmediatamente, me imagino que se sale del río y se va por la otra lado y por detrás los acerca y empieza como que ella estuvo allí todo el tiempo a iniciar la conversación de que ella quiere hacer esa conexión, ayudarle a la hija del faraón a hacer la conexión con alguien que la pueda amamantar, que termina siendo su propia madre. Entonces, dentro de esas cosas hay un elemento curioso, de interés que puede ser algo que necesitamos estudiar más profundamente y lo vamos a hacer. Pero inmediatamente no estoy muy convencido. Creo de que Shifra y Púa eran 2 personas separadas, diferentes a Jacobet y a Miriam. ¿Okay? ¿Por qué? Porque estas eran las mujeres parteras de toda la nación, prácticamente, eran las más importantes. Vamos a decir, eran las parteras más importantes y de renombre. Por eso es que fueron llamadas, porque posiblemente ellas también supervisaban a otras personas. Ok, ¿qué significa Hashgaha? Prácticamente es una observancia, una supervisión. Entonces, lo que los rabinos, los sabios han dicho, y los presentes también, los rabinos dicen, es que Dios está presente en todo. Y aunque Dios a veces tiene una observancia, está al tanto de todo, Él no necesariamente se introduce y se mete. A menos que alguien, como decíamos anteriormente, temprano esta mañana, invitemos al Señor a que haga algo. Entonces, de una observancia que espera, pasa a una observancia activa para asegurarse que esa supervisión culmine con el deseo del pueblo o con el deseo de la voluntad de Dios. Esto es lo que estaba haciendo prácticamente Shifra y Púa cuando ellas dicen, hemos recibido un edicto de Dios que observemos y hagamos en contra del pueblo israelita, pero nosotros vamos a observar y no vamos a hacer nada. Ahora, cuando esta jovencita
va por las aguas, ella tiene un nivel de observancia activa que supervisa. Es una observancia que está activa, por lo tanto supervisa, ejecuta y se asegura que la voluntad de Dios sea hecha. Porque esto es lo que dicen los sabios. Esta niña era la profetisa Miriam. Ella tuvo que haber recibido el entendimiento, así como cuando María, la madre de Yeshua, Miriam, llega embarazada y se encuentra con su prima embarazada, que está adelantada ya con 6 meses, y los dos niños con el ruaj que empiezan a comunicarse con regocijos. ¿Me está entendiendo? Entonces, siendo Elishaba, profetiza, ella recibe y le profetiza. Y le dice las palabras que le dice a Miriam. Bienaventurada. ¿Me está entendiendo? Entonces, de la misma manera, Miriam, que significa el nombre Miriam, algunas traducciones la dicen diferente, pero yo me encontré una traducción hace un tiempo atrás que significa estrella de las aguas. Porque al mérito de Miriam no le faltó agua al pueblo de Israel en el desierto. ¿Se acuerdan cuando estudiamos cuando ella fallece que el agua cesa? Pues entonces al mérito de ella es que las aguas, ¿y cuál es su primera acción el primer nivel de actividad que ella tiene en las escrituras? Ir en el río guiando la balsita de su hermanito. ¿Por qué? Porque ella ha recibido, está dispuesta a dar la vida en una maniobra que puede ser encontrada, puede backfire, puede salirte lo contrario, en otras palabras. De que la mujer reciba al niño y diga, tú lo mandaste, tú fuiste el que me lo trajiste, a ti también te vamos a matar. Porque estás tratando de salvarle la vida sabiendo que el faraón echó un edicto en contra de ustedes. ¿Me está entendiendo? Entonces, ¿por qué estaba dispuesta a dar la vida a ella? Porque había recibido a través del ruaj de que ella tenía que arriesgar su propia vida por ella. Entonces, ella está pasando a ser como una especie de Mesías. Porque, ¿cuál es lo que dice? Que el amor más grande es este, dice la palabra, que el amor de un hermano que está dispuesto a dar la vida por su hermano. Voy a ponérsela en simpleza. Si Miriam no toma el riesgo de caminar esa balsa por las aguas, usted ni yo estuviéramos hablando de Moshe. Usted ni yo estuviéramos hablando de los 10 mandamientos. Usted y yo no estuviéramos hablando de la palabra de Dios. Un aplauso al Señor, aleluya. Gloria a su nombre. Entonces yo quiero que nosotros decidamos en esta mañana, no porque lo dice el pastor, porque creo que claramente el mensaje es que seamos una púa. También la lengua es una púa que puede hablar vida o puede hablar muerte. Y si nosotros tenemos la plataforma para decir algo en pro de la voluntad de Dios, hagámoslo, porque puede delinearse la vida o la muerte, salvarle la vida a alguien. Cuando usted habla a tiempo, sazonadamente, utilizando la lengua como eso mismo lo que es una boca. Dios nos la dio para usarla, especialmente teniendo el conocimiento del Señor, que lo utilicemos para edificar su reino, para edificar a otra vida. Entonces, ¿qué es entonces hashgaha? Es la habilidad de supervisar, para que sea pasivamente, para observar. Y tal vez no hacer nada, es el llamado de Dios, pero observar. Pero también está la hashgaha, para supervisar, es decir, tomar acción activa en llevar a cabo lo que se necesita hacer. El discernimiento se lo pedimos al Espíritu, para que sepamos qué exactamente es que nos está mandando hacer el Señor y no cometamos errores. Una nota nada más acerca de Púa, se traduce como jovencita.
o la partera, dicen algunos. Esa más o menos no me... Púa, boca, que es la que más es aceptable. Y dice que también el padre de Tola, el hijo de Dodo, de la tribu de Isaacar, también se llamaba Púa, pero era varón. Y también el segundo hijo de Isaacar es el mismo, creo yo, de que está haciendo referencia esta nota que hice. Y Shifra dije que es beauty o belleza, guapa. Y se han encontrado en los cosas arqueológicas, cuando han encontrado escritos, papiros, la palabra S-P-R-D. Si usted se podría decir shepherd, si usted lo leyera en inglés, podría ser ese tipo de sonidos con esas 4 letras, pero se escribía así, Shifra. ¿Okay? Y escrituras egipcias que han sido encontradas y que se encontró en un listado de nombres de esclavos, es decir, de que ese nombre era utilizado por los antiguos hebreos. Entonces ahora, para cerrar, sinopsis de la paracha. Los hijos de Israel se multiplican en Egipto. El pueblo se siente amenazado por la gran multitud de hebreos que continúa creciendo y el faraón decide esclavizarlos. Como dispositivo para control de población, el faraón ordena a las parteras hebreas Shifra y Púa matar a todos los varones que nazcan. Nunca ellas cumplen, mandan a sus soldados entonces a arrojar a los bebés hebreos al Nilo. Jochebed, que significa también gloria a Dios o sierva de Jah, era la hija de Leví. Y su marido Amram, que significa nación o pueblo exaltado, tienen un hijo. El niño es colocado en un canasto en el río Nilo, obviamente calafateado con brea por fuera por el asfalto y por dentro con clay, ¿cómo se dice en español clay? No, barro, gracias. Entonces, Amram, nación o pueblo exaltado, tienen un hijo. El niño es colocado en el canasto en el río Nilo. Miriam, que significa estrella de las aguas, o rebelde también, eso se me había olvidado. La hermana de bebé observa desde lejos. La hija del faraón, Bifia, que significa hija de Dios. ¿Okay? Bañada en el río y descubre al niño. Lo recoge de las aguas y lo llama Moshe, entregado por las aguas. Bifia da crianza a Moshe como hijo propio. Moshe crece y de joven deja el palacio y descubre las dificultades y malas condiciones de la vida de sus hermanos hebreos. Moshe pelea con un guardia egipcio para defender a un hebreo y lo mata. El próximo día ve a 2 judíos hermanos peleando. Él interviene y esto le dicen, nos vas a hacer lo que le hiciste al judío, estoy parafraseando. Y se da cuenta que tiene que huir de Egipto hacia Midian, o Midian. El llegar ahí rescata a las hijas de Yetro de vándalos. Moshe se casa con una de ellas que es Zipora. Algunos dicen que también Zipora es otra forma de Shifra, que significa paloma o pajarita o hermosura. Y Moshe se convierte en el pastor capataz del ganado de su suegro. Dios se le manifiesta a Moshe en una zarza, dice incandescente, tengo que corregir muchos errores acá, al pie del monte Sinaí, y le instruye ir ante el faraón y exigirle, deja ir a mi pueblo para que me sirvan. Aarón, el hermano de Moshe, es designado como su portavoz. En Egipto, Moshe y Aarón reúnen a los ancianos del pueblo de Israel para decirles que el tiempo de la redención llegó. El pueblo apenas les cree, pero el faraón se niega a dejarlos ir y además intensifica las faenas de trabajo, causando que el pueblo se enoje con Moshe. Moshe retorna hacia Dios con protesta porque has hecho este mal contra tu gente. Pero Dios le promete que la redención está cerca. ¿Por qué hacemos este wrap-up o este cierre así? A través de esta primera parte, ustedes se dan cuenta el rol de la mujer. La mujer tiene un rol primordial, un rol protagonista
en la historia de la vida de Moshe. Eso es algo nuevo. Tal vez no, porque ustedes lo han visto toda la vida en la historia de Yeshua. El rol de la mujer en el ministerio de Yeshua. Ustedes miramos entonces a Jacobed, su madre, con su hija Miriam, estableciendo un plan. ¿Por qué es que no se dieron cuenta los que estaban siguiendo, los capataces que los cuidaban, de que la mamá Jacobed estaba embarazada? Porque los sabios dicen de que Jacobed dio a luz prematuramente. Dio a un hijo 7 mesino, posiblemente antes. Nació antes del tiempo de la gestación completa. Dice que los primeros 3 meses lo pudieron esconder después de su nacimiento, pero después ya no se podía. Entonces ahí fue donde establecieron este plan. Pero luego miramos el rol de Shifra y Pua, el rol de la mujer, salvando, protegiendo a los hijos del pueblo. Luego miramos nuevamente a Miriam en acción, salvando a su hermano, llevándolo a las manos de la hija del faraón, que se llama la hija de Dios, y que después, según algunas fuentes tradicionales, dicen que la mamá de Moisés también se convirtió o dejó Egipto para meterse a la casa de Moisés cuando estaban esperando la liberación, la redención, la noche del Passover. La huella de la mujer en referencia a la redención está allí. Vamos a extraer las actitudes de estas heroínas y aplicarlas a nuestra vida, porque realmente, hermanos, nos dan una gran lección de vida. Una gran lección de vida. Espero haber podido hacer una buena, no presentación, pero un mensaje que los anime a buscar más un poquito en estas cosas que son maravillosas. ¿Lo recibes, pueblo de Dios? Amén. Amén. Para el Señor, aleluya. Más duro porque es para el Señor, aleluya.